Muy buenas noches. Estamos ya una vez más en este podcast. Ya no sé qué número, 13, 14. 14, este podcast número 14, donde vamos a hablar del proceso. Y bueno, el primer proceso lo pasamos nosotros porque estamos empezando un poquito más tarde porque tuvimos algunos problemas técnicos aquí, pero ya estamos aquí con la invitada del día de hoy. ¿Quieres saludar, Barbarita? Amén. Hola, buenas noches. Bueno, estamos aquí para poder ser un poquito de edificación también para sus vidas, que mi testimonio y el proceso que tuve que pasar y que pasamos como familia también pueda transmitir un mensaje y edificar y darle fortaleza a alguien que pueda estar también pasando algún proceso fuerte en su vida. Así que aquí estamos para bendecirle y ser de edificación para muchas personas que puedan ver este podcast. Así es que si usted quiere que este podcast sea de edificación, entonces vamos a empezar a comentar, vamos a empezar a etiquetar a otro, a compartir en nuestro Facebook para que más gente también pueda conocer este testimonio, ser edificado a través del proceso, ¿cierto? Que no solamente Barbarita vive, sino que todos nosotros hemos experimentado alguna vez. Así que no sé, no estoy sin teléfono, no sé cuántos conectados hay, Barbarita, Eh, pero le motivamos a que usted se conecte, a que usted pueda eh, eh, compartir en su Facebook y también eh, pueda estar con nosotros hasta el final de este podcast, porque yo sé que va a ser muy edificada en este día, muy edificado también. a mí, ¿Hay cuántos conectados, Barbarita? ¿Se ve? No se ve. no, a mí no se me ve, no sé ustedes. Así que ¿5? ahí ayúdeme usted a conectar a más personas, avise ahí a través de su grupo, avise a las casas de paz de que ya estamos conectados, vamos a estar hasta las 11:30, ¿sí? ¿Verdad? Para que usted pueda en este día bendecir y bendecirnos a través de sus comentarios también, porque a través de los comentarios también salen comentarios muy buenos, así que eso también nos da para poder hablar otras cosas y que usted pueda opinar a través del tema de que traemos en esta noche. Así que, bueno, les saludamos a todos los conectados que están desde aquí o si alguien se conectó desde otro país también y les insisto a que puedan en este día eh, conectar a más, ¿ya? Así que esa es una tarea que les dejo de que usted pueda ir conectando a más. Vamos a hablar en este día, Barbarita, acerca del proceso. Amén. Y por ahí hoy día yo escuchaba y decía en el internet, la prueba te aprueba para pasar a otro nivel, para pasar a un siguiente nivel, ¿cierto? Pero cuando estamos en medio de la prueba, nos tendemos a sentir muy solos. Creemos que el pastor no abandonó, el líder no abandonó, Dios nos abandonó. Hay pruebas, Barbarita, que la gente pasa y en vez de acercarles a Dios, se alejan y se van, dejan la iglesia, dejan la asignación, se pierden. Entonces después dicen, yo me sentí solo, usted no estuvo conmigo, pero ni sabíamos qué es lo que le había pasado. Exactamente. Entonces, ¿qué piensas tú, Barbarita, de eso? Así es. Bueno, el proceso tiene, al menos yo lo experimenté de la siguiente forma y lo vi y lo viví eh, en el tema en que el proceso o te saca o te afirma. Wow, ¿Por qué? sí, es verdad. Porque el proceso, eh, yo busqué la palabra proceso en la RAE y dice que es una acción de ir hacia adelante, Qué pero interesante. el proceso en sí, cuando uno lo vive, no te lleva a ninguna parte porque uno se siente estancado. Uno se siente de que, sinceramente, uno se siente que está solo, que hasta el día de hoy jamás con mi familia, mi esposo, mi hijo, le hemos juzgado, hemos dicho, ¿por qué, Señor, a nosotros? ¿Por qué nos tocó vivir este proceso? Sino que al contrario, muchas veces le hemos dicho, Señor, ¿qué nos quieres enseñar?
¿Para dónde nos vas a direccionar? ¿Cuál es la dirección que nos estás llevando con este proceso? Pero es así, uno se siente estancado, uno se siente que no avanza, uno se siente que está solo, uno se siente que muchas veces Dios, como una vez al pastor Pablo lo dijo y lo encontré, pero muy asertivo, que los silencios de Dios a veces se hacen eternos, porque uno siente que Dios no te escucha, que Dios no te está escuchando en el momento del proceso. Entonces es literal, el proceso o te hace permanecer, como hablaba papá estos días atrás, el permanecer para uno como cristiano es fundamental, porque si uno no permanece, te saca. Literalmente te saca porque uno no ve nada. En el proceso uno ve todo negro, ve como un túnel que no tiene fin, que uno dice, ¿cuándo va a salir? ¿Cuándo voy a pasar este proceso? ¿Cuándo, Señor, tiene término? Porque ya no quiero más. Sí, muchas veces le dije al Señor, no quiero más. Y no es porque las quimioterapias me dejaran mal, sino que sinceramente el estar en ese ambiente, ver personas que iban muy, muy mal, sí, hay momentos en que decía, Señor, ya no quiero más, no quiero más este proceso, ya quiero que tenga fin, pero es literal, literal, el proceso o te afirmas o O quedas te en el saca. camino, quedas en Claro, el y yo camino. creo que te saca porque hay gente que en vez de acercarse a Dios, o sea, que el proceso en vez de ser un puente que te acerque, es un puente que te aleja y te vas de la iglesia, te enojas, no le hablas al líder, no le hablas a tu ministro, a tu pastor, entonces te saca y muchas veces el proceso en vez de fortalecerte en el Señor como te sacó, te hace meter más la pata y te aleja más, te aleja más, te aleja más, hasta que después te pueden pasar años que puedes estar lejos del Señor, pero ya no vas a estar como antes, porque no fue un proceso para llevarte a otro nivel de gloria, sino que para destruirte. Y es por eso que hace unos pocos días en Facebook yo subía de que hay dos clases de tormenta, ¿cierto? La tormenta que viene de parte de Dios, que Dios va a estar contigo y te va a fortalecer, y hay tormentas que también uno la provoca. ¿Por qué? Porque no obedece, por una mala decisión, ¿verdad? Entonces después decimos, ¿por qué, Señor, esto? Pero al final lo hicimos nosotros. Estamos culpando a Dios de algo que nosotros escogimos y que nosotros quisimos. En este caso, el proceso de Barbarita fue un proceso de parte de Dios, que yo creo que el proceso es para una persona, pero en este caso lo vive toda la familia, no solamente ella, sino toda la familia. No sé si nos quieres hablar acerca un poco de lo que tú pasaste por si hay alguien que no te conoce en redes sociales y no sabe lo que te pasa. Bueno, como usted también dice, mamá, el proceso muchas veces lo permite Dios para Ujú. transformarnos y transformar nuestra familia, nuestro carácter. Hay tantas cosas que el Señor Sí. quiere moldear en nuestras vidas y también a veces vienen porque nosotros lo provocamos. ¿En qué sentido? En que nuestra boca tiene poder. Nuestra boca tiene poder, dice la palabra, para bendecir, maldecir y muchas cosas que a veces decimos, que le prometemos al Señor, que hacemos, hacemos pactos para Dios y en el camino se nos olvida. Hacemos pactos con Dios y en el proceso, o en el día a Mm. día, se nos va olvidando lo que hablamos muchas veces en nuestras oraciones. Y Dios de una u otra forma te quiere llevar a su Recordar. voluntad. Y su voluntad a veces nos compromete con nuestras propias palabras. Porque si bien todos, bueno, aquí en el ministerio todos saben, el proceso que vivimos con mi familia fue un cáncer de mama y en esta fecha del año pasado yo estaba hospitalizada porque me dio una neumonía que a la final en los médicos fue ese el diagnóstico porque ya hicieron tanta prueba conmigo que ya no sabían qué sangre más sacarme para poder analizar. Eh, entonces nos tocó vivir este proceso
Y yo antes de comenzar este proceso, y el Señor me ha traído mucho a memoria esto, que nuestro proceso el año pasado comenzó en febrero. Febrero fue el mes que mi esposo quedó sin trabajo. Él quedó sin trabajo y yo también estaba sin trabajo. Entonces, desde ahí comienza nuestro proceso. No tan solo fue la enfermedad en sí, que fue financiero también. fue financiero. Entonces, en ese momento, yo me recuerdo que estábamos trabajando acá en el templo, estábamos arreglando la silla, estábamos arreglando el techo, se estaban haciendo muchas modificaciones. Estábamos haciendo la tarima del multimedia, entonces estábamos a full en todo. Yo recibo una llamada porque había postulado a un trabajo. Y es aquí, mis hermanos y todos los que estén viendo, pongan mucho cuidado en el tema de que siempre vemos que se nos abre una oportunidad de un trabajo y decimos, es la bendición de Dios, es la puerta que yo estaba esperando. Pero a veces Dios permite que esa puerta se abra para ver tu corazón, para ver en dónde está puesto tu corazón. Si es la necesidad, si es en la economía, si es en el dinero. Entonces, y a veces la puerta no es la correcta, no es la correcta, pero Dios permite, ¿para qué? Para que a veces aprendamos y probar nuestro corazón. Exacto. Y la importancia también de tomar y decir y conversar con nuestro Padre Espiritual en el sentido de que para eso es Él está, ustedes están para poder orientarnos y decir, ¿sabes qué, hijo? Sí, dale, es el correcto, o no, no es por ahí. Entonces, y ese día yo, literal, mamá, íbamos con papá a comprar una plancha para la tarima y estando en la camioneta con papá, sentados, me llaman por teléfono y me dicen, te estamos llamando por una entrevista en tal y tal parte. Ya, listo, me presento y todo. Y yo digo, me llamaron para un trabajo. Pero en ningún momento le dije, papá, ese trabajo me va a sacar del ministerio un mes completo. No voy a poder venir los domingos al servicio. Entonces, a veces se nos abren puertas que no son las correctas en el momento de un proceso. Por eso también es muy importante en, eh, estar constantemente en oración, tener el discernimiento de decir, esto es de Dios, esto no es de Dios. O tengo la duda, me voy a acercar a mis padres para que me orienten. Entonces, eso me llevó a estar en un trabajo que sí era muy bueno porque era para teniente, claro, pero me tenía mes por medio que yo no podía venir a servir, que yo no podía congregarme, que yo no podía eh, poder escuchar una palabra. Y sin mentirle, mamá, el primer domingo que yo falté al servicio, yo me vine en el bus llorando, terminando mi turno de trabajo. Ya cuando tuve señal, me pude conectar a ver la transmisión y corrían las lágrimas por mis ojos por no poder estar aquí, por no poder estar sirviendo, porque yo amo lo que hago, amo poder estar sirviendo, poder ayudar en multimedia o en lo que pueda. O sea, amo estar en casa. Entonces, el no estar me, me hizo esa necesidad en mi corazón. Y así pasaron los días. Yo comencé en abril a trabajar. Abril, mayo, junio, el 15 de junio yo caigo hospitalizada. El 15 y yo el 23 pasaba a indefinido. O sea, el Señor cortó en el momento preciso. Yo caí el 15 y el 23 comenzaba indefinido, que, como yo empecé a tirar licencia, me aceptaron la primera y la segunda y chao, después ya hasta que llegaste, claro. Fuiste bueno. Entonces, ese es el tema. Muchas veces, mis hermanos, damos todo por un trabajo. Damos todo
por hacer horas extras, por caerle bien al jefe, por mantener un lugar en nuestro trabajo, pero en el momento que a la empresa no le servimos, somos un número. Ya hasta ahí llegamos. Entonces, hay que poner a veces en la balanza y como qué es más importante. Muchas veces es más importante mi relación con Dios, mi bienestar en mi salud, mi familia, que un trabajo. Entonces, desde ahí comienza nuestro proceso. Comenzamos con ese proceso de financiero, pero mamá, hasta el día de hoy yo le puedo decir, Dios no nos ha desamparado. ¿Por qué? Porque yo desde el año pasado no he podido trabajar, o sea, ahora ya estoy volviendo a retomar mi vida, poder hacer más cosas, pero desde ese momento hasta cierto punto yo no pude trabajar porque estuve hospitalizada, estuve 3 meses conectada a oxígeno, mis pulmones no reaccionaban, entonces estuve hasta el 10 de septiembre que me dieron el alta, que yo recién ahí pude venir a salir de la casa de mi mamá porque yo estaba hospitalizada en domicilio y recién ahí vine a salir a la calle, a poder volver a ver nuevamente el mundo porque estaba la gente, porque estaba encerrada en mi casa, o sea, no podía ver a nadie, solamente los que me podían ir a visitar. Y no olvidemos que no es este febrero, sino que esto empezó febrero del año pasado. Del año pasado. O sea, tú estás sin trabajo no solamente este año, sino el febrero de 2024 sucede todo lo que le está contando Barbarita. En abril consiguió el trabajo, en mayo cayó hospitalizada, en septiembre recién salió afuera y ahora recién este año, 2025, está tomando su vida. Dígame, Camilita, porque estamos sin... Hay algunos comentarios. Bueno, primero están todos los conectados que les saludan, que les dicen que les aman. Y hay un comentario del líder Andrés que dice, no llamemos proceso a lo que es consecuencia por nuestra desobediencia. El ministro César le dice, yo amo que la mamá me rete, siento que me ama y se preocupa por mí. ¿Quién dice César? Yo lo reto, pero después le doy un abrazo, que así somos las mamás. Pero porque, ¿sabe por qué pasa eso, Barbarita? Porque yo sé que hay algo más para sus vidas. Amén. Y yo quiero también construir un ministerio con líderes, pero líderes que hayan pasado el proceso, pero que sean firmes en el Señor, ¿cierto? Y dice el ministro Felipe, nosotros con mis padres estamos pasando un proceso en donde no estábamos viendo una salida, pero he aprendido a vivir en los tiempos de Dios, en donde Él nos da las soluciones, nos ha abierto puertas y ha puesto contactos que Él solo los hace. Dice la pastora Karina, hay proceso porque Dios te quiere preparar para algo grande y permanezcas, y la desobediencia siempre trae consecuencias. La hermana Endrina le saluda a Liceo la mamá, bendecimos su vida, ministra, damos gracias a Dios por el milagro en usted. Amén. Le aman también, le dicen que le aman. Está la hermana Caroline La Cruz, por si la pueden saludar. Te saludamos, hijita preciosa, gracias por conectarse. Así que eso. Y el rector Eduardo dice, así es la gloria a Dios. La bendición de Jehová es la que enriquece, mas no añade tristeza con ella. ¿Qué Eduardo? Félix. Ah, ya me parecía extraña que Eduardo tenía el teléfono. Parece que no tiene este teléfono. No se puede conectar. Pasados por fuego, dice la ministra Marquita. Y esos han sido los comentarios, las personas que están conectadas. Ya, ¿y cuántos conectados tenemos? Tenemos 27. Ah, bien, sí. Bien. Mire, Barbarita nos estaba diciendo que a veces uno se entrelaza en sus palabras y después uno cuando está bien o va en la marcha de la vida uno se le olvida. Y es verdad, o sea, acá venimos al templo y cantamos no importa lo que cueste, tu presencia vale mucho más, solo quiero estar contigo. Y en el momento de la prueba queremos salir huyendo. Entonces Dios tiene que probar nuestro corazón. Y yo creo que cuando la Biblia habla de que Dios cambia el corazón, cambia nuestro corazón, dice la Biblia, de un corazón de piedra a un corazón de carne, no lo hace solo una vez,
sino que Dios, si quiere darnos otro nivel de gloria, tiene que seguir transformándonos, seguir cambiándonos y seguir puliéndonos para sacar lo mejor de nosotros, ¿cierto? Así que, Barbarita, el proceso que tú viviste, yo creo que fue para ti y para tu familia fuertísimo. Exacto. Pero para la iglesia yo creo que también fue un proceso, o sea, por eso todos lloramos al saber el resultado de los exámenes hace 2 domingos atrás, ¿cierto? O un domingo Exacto. atrás. 2 domingos atrás. ¿Por qué? Porque habíamos vivido el proceso también de Alberto, los que conocieron a Alberto. Entonces, cuando vino Barbarita, dijimos de nuevo, no, y con más ganas orábamos, con más fervor pedíamos, porque no queríamos que nos volviera a suceder lo mismo. Entonces, la iglesia también vivió contigo, yo creo, ese proceso, Barbarita. Sí, 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 es fundamental. Yo creo que uno cuando pasa el proceso, como decíamos recién, vemos todo negro, vemos todo que no hay respuesta, que nos sentimos solos, pero yo creo que el mayor milagro es sentir, o sea, el estar, el apoyo es fundamental. Yo creo que muchas veces en esos momentos de soledad, de angustia, de llanto, las oraciones de todos mis hermanos, yo creo que me sostuvieron. Amén. Porque uno, y yo, no tan solo a mí, yo creo que a todos nos pasa cuando estamos en un proceso. No tienes ganas de orar. No tienes ganas de nada. Porque sientes que estás solo. Entonces las oraciones te sostienen. Las oraciones muchas veces te dan las fuerzas para poder dar un día más. Porque a veces uno quiere tirar la toalla. Es literal, uno quiere tirar la toalla y decir, ya basta, porque no quiero más. Y estar más encima, encerrada en una pieza, 3 meses, sin poder salir a la calle, es desesperante. Claro, porque estabas con oxígeno. Estaba con oxígeno, estaba con la máquina de oxígeno que era mi acompañante día y noche. Sí. Entonces, estar ahí hospitalizada, y me recuerdo ahora, mamá, que le decía que las palabras tienen poder. Yo antes de esto estaba orando y le decía al Señor, yo le decía, Señor, yo quiero que tu presencia sea más importante que hasta mi propio respirar. Wow. Y el Señor, y cuando me viene este problema en los pulmones, el Señor me trae eso a mi mente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo me desconecto del Espíritu Santo, de mi oración, y comienzo a trabajar para allá y comienzo a faltar los domingos, el Señor trae eso a mi vida. Y me lo trae también en una prédica que estaba el papá, que un día llegué, pero súper apurada a la casa, agarré el auto y alcancé a llegar aquí antes que papá terminara. Y papá decía, si un trabajo te está apartando, no es ahí. Entonces, hasta en la prédica el Señor me estaba hablando y yo no hice caso. Entonces, también a veces las consecuencias son por nuestros actos. Y vino esta enfermedad y todo el tema. Y entonces yo sentía que me faltaba el aire. Me faltaba el aire, no literalmente porque tenía que tener el oxígeno, pero me faltaba la presencia de Dios. Y mientras estaba hospitalizada, porque yo desde el 15 de julio yo estuve, de ahí estuve 2 días en el hospital y me mandaron hospitalizada a la casa. Pero no tuve mayor mejoría. Entonces el 23 de agosto vuelvo al hospital. Y en el hospital me hacen un examen que es la broncoscopía, que es como una endoscopía, pero los pulmones. Pero a la vez ese examen que hace, que te inyectan por la sonda, introducen agua y la absorben. Entonces imagínese usted cuando está en la piscina y se ahoga, traga agua. Esa es la desesperación de ese examen. Wow. Es tremendo.
¿Por qué? Porque la endoscopia usted la duerme, pero a mí no me pudieron dormir. ¿Por qué? Porque el doctor dijo, te duermo y te puedes ir y no me voy a dar cuenta. Entonces, no me durmieron. Entonces, como tenía anestesiada toda esta parte, mi cerebro no asociaba si respirar, tragar o toser. Entonces, estar aquí con todo, yo estuve 15 días hospitalizada mal. Mal porque no podía recuperar. De ese examen quedé peor, porque mis pulmones no sabían si respirar solo, tragar aliento, tragar saliva. Entonces tenía todo esto inflamado, no, estuve muy mal, llena de máquinas con sonda. Ya al final optaron por ponerme una vía directa a la arteria principal porque me sacaban sangre todos los días, tarde, mañana, noche. Entonces ya parecía, mis brazos parecían colador porque ya no tenían dónde más inyectarme, sacarme sangre. Y fue un proceso súper complicado. Mi hijo, Doloroso. doloroso para mí y para mi hijo, mi esposo que me iban a visitar, me veían llenas de máquinas, Tu todos los mamá brazos también. morados, mi papá es súper, mi papá no es de piel. Es Eh, como que tiene una sí, careta, ¿verdad? como que hay una muralla entre, Sí. como que uno no puede llegar a él. Pero mi papá me iba a ver, mi papá me llegaba y era un mar de lágrimas. Mi papá me miraba y se ponía a llorar porque él no podía soportar de que yo estuviera ahí. Me decía, ¿por qué yo no estoy aquí? ¿Por qué tú tuviste que ser tú? ¿Por qué Dios? Y él todavía, él cuestiona y juzga todavía y dice, eh, ¿por qué si tú siendo hija de Dios permite que tú estés aquí? Entonces, tratamos muchas veces de botar esa barrera, pero hay una pared que chocamos con él. Pero sé que Dios trata en su vida y sé que Dios va a seguir tratando y sé que va a llegar el día en que Él va a estar aquí. Pero toda la familia sufre. Eh, y yo creo que esto también, y con mucha gente lo he comentado, eh, también fue y sirvió. Y también lo creo así, que Dios lo permitió porque mi hermano estaba listo, él tenía todo, tenía su pasaporte, lo único que le faltaba era comprar el pasaje, pero él se iba a Estados Unidos. Mi hermano se iba Mm. a ir a Estados Unidos a trabajar, tenía todo listo. Y vino esto, entonces yo incluso se lo dije a él, yo le dije, si Dios permitió, porque él también me cuestionó y dijo, pero ¿por qué si tú eres tan creyente, vas a la iglesia y tienes un Dios poderoso, permites que esté así? Yo le dije, Dios permite las cosas por algo, no es por casualidad. Y no es solo para Y tratar no es con tu corazón, sino que exacto, también con el corazón con el de ellos. corazón de O ellos y con sea, toda a la lo mejor familia. atraerlos nuevamente al Señor, porque Exacto. ellos sí conocen al Señor. Sí, mi hermano es un conocedor del Señor, de la palabra. Mi hermano fue líder, Mm. trabajó mucho tiempo con ustedes cuando recién comenzaron. Entonces, mi hermano conoce mucho de Dios y se ha apartado. Entonces yo le digo, esto es un proceso que a lo mejor también Dios te está llamando. Y Exactamente. también y permitió de que tú no te fueras fue por algo. A lo mejor, no sé, en el camino allá a lo mejor iba a pasar hambre, iba a pasar frío, no sé, uno no conoce el futuro, pero si Dios permitió que por mi causa tú no te fueras, Es porque Dios es tenía porque algo Dios tiene mejor. algo Wow. y lo Y está claro. está viendo ahora porque mi hermano es empresario, él tiene su mini market, comenzó con algo pequeño, ahora tiene algo tremendo y ya abrió una sucursal, Mm. entonces Dios tenía algo mayor Algo para él, aquí para bendecirlo claro, acá. para bendecirlo acá. Entonces, todo eso ha sido causa pero Dios, a través de mi proceso, también lo tocó a él y así ha ido tocando a muchas personas.
también, y dentro de todo este proceso, el día 27 de julio, a mí me llaman del hospital que tenía que presentarme a patología mamaria porque ya me habían hecho la biopsia en el mes de marzo. Yo me encontré una bolita en mi seno, en mi mama derecha, la cual yo igual no fue una cosa así inmediata que dije, voy a ir a la matrona para que me mande a hacer, no, sino que yo dije, a lo mejor me golpeé algo, voy a esperar unos días y ya con tal que y comencé a notar de que creció. Entonces dije, esto no es normal. Fui y me mandaron a hacer todos los estudios que tienen que mandar, que la mamografía, ecomamaria, y me llamaron del hospital, biopsia el mes de junio, y el mes de julio, el 27, exactamente el día 27, a las 8 de la mañana, yo con el tanque de oxígeno, que mi mamá que me tenía que acompañar porque tenía que andar con una persona que estuviera a mi cuidado, y en silla de rueda porque tampoco caminaba, me tenían que llevar de mi casa al hospital en ambulancia porque tampoco me podía trasladar sola. Era algo que era movilizar todo, y a las 8 de la mañana me dan el diagnóstico de que me dice la doctora, chiquilla, salieron todos tus exámenes malos, tienes cáncer. Y llegaste a tener cáncer grado 3, más encima que por el tanque, todo ese proceso, se retrasó. Exactamente. O sea, no se pudo al tiro hacer el tratamiento. Entonces, orábamos para que fuera luego sana de sus pulmones, para que pudiera avanzar comenzar en lo otro, con el otro tratamiento. El otro tratamiento ya era podía ser extirpar el seno o a lo mejor la muerte. Entonces era algo. Dime. Ya, primero que para que saludemos a nuestro apóstol Marcos Peñalosa, que está conectado y dice: la ministra es una guerrera, una mujer inquebrantable. ¿Qué ministro? El ministro Bárbara. Papá dice bien. Ya, que no el papá dice. Sí. Ya, y dice también la líder Eli, mi ministro Barbarita, es una guerrera y que hoy es más fuerte que antes y que hoy va a una gloria mayor que papá tiene preparada para su vida y su familia. Nuestro líder Luis Mendil está conectado y dice: eres una mujer valiente, un testimonio vivo de que Dios existe. Nos demostró a todos nosotros que debemos ser fuertes hasta en los peores momentos. Wow. El hermano Daniel Méndez le dice: Dios le bendiga, mamá. Dicen que es un ejemplo de perseverancia y que es un gran testimonio. Qué poderoso. Te saludamos, amor, desde acá de Chile. Aquí estamos cumpliendo todas las asignaciones. Y claro, la gente decía: tú, Barbarita, eres un testimonio ahora. Nos pones demanda ahora de que hay que servir al Señor en las buenas y en las malas. Aún cuando a uno le falta la fuerza, y yo entiendo a Barbarita porque a veces dice la gente, no sé, porque es la mamá o porque es el papá, pasan orando. Y no es así, a veces nosotros también pasamos momentos de proceso. Y en el momento de proceso, se nos cae el ala, no queremos orar, se nos terminan los sueños, porque así pasa cuando vienen los procesos, pero hay una fortaleza en el interior, sabiendo que hay una iglesia que está orando por nosotros. Yo sé que cada red está orando por los padres espirituales, cada intercesor que se conecta está orando. Saca un pedacito de su oración para orar por mí, y eso muchas veces a mí me fortalece mucho, Barbarita. Quiero leer Santiago 1, del 2 al 4, y dice: hermanos en Cristo, esta palabra es para usted. Dice: deben sentirse felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba. O sea, vamos a pasar la prueba para que nuestra confianza en Dios sea puesta a prueba. Amén. Entonces dice: y aprendan a soportar con más fuerza las dificultades. Por tanto, deben resistir la prueba hasta el final. Se puede. Y para que sean mejores y puedan obedecer en lo que se les ordene. Mira qué tremenda palabra, Barbarita. Sí,
Pero es complicadísimo seguir al pie de la letra la palabra, Sí. porque nadie está feliz con el proceso. Sí, leerlo es una cosa, pero llevarlo y Vivirlo. ponerlo en práctica es otra cosa. Yo creo que después que uno pasa la prueba ya se siente feliz Sí, de haberla podido superar, ¿no? exactamente. Sí, ¿Por qué? Porque dice la Biblia que pasaremos por el fuego y no nos vamos a quemar, que pasaremos por las aguas y no nos vamos a ahogar. Y la Biblia en sí está llena de gente que pasa por procesos, así como podemos ver a José cuando estaba en la cárcel, así como podemos ver a Daniel cuando estaba en el foso de los leones, nunca estuvo solo, pero a estar en el momento es otra exacto. cosa, ¿verdad? El proceso de Job. El proceso de Elías en la cueva, que decía, estoy solo, me van a matar, me voy a morir. El proceso de Jesús cuando estuvo en el monte, ¿cierto? Y dice, que pase de mí esta copa, no quiero vivir lo que voy a vivir. Es difícil, pero Dios siempre está en medio del proceso. Y a eso quería llegar, que a pesar de que Dios siempre está en el proceso, dice la Biblia que Job se le fue quitado todo, pero después del proceso tuvo el doble de lo que tenía. O sea, eh, la persona, si alguien no está viendo y está pasando por un proceso de enfermedad, por un proceso financiero, por un proceso espiritual, déjeme decirle que si usted está viviendo ese proceso y usted es fuerte hasta el final, como leíamos en el texto que yo les acabo de leer, bueno, déjeme decirle que va a venir con retribución, va a venir con bendición, va a venir con una gloria mayor, como decía la líder Eli, va a venir con una gloria mayor, porque si Dios nos está procesando es porque nos quiere llevar o nos quiere entregar a algo mejor. O sea, a veces nosotros, Dios nos tiene que procesar porque no estamos capacitados para lo que Dios nos quiere entregar, para lo que Dios nos quiere poner en nuestras manos, para lo que Dios quiere que nosotros podamos llevar, organizar, gobernar, ¿cierto? A lo mejor tenemos una casa de paz pequeña y apenas podemos con esa, pero Dios nos quiere llevar a otro nivel, quiere poner más gente en nuestras manos, pero tenemos que ser procesados, tenemos que ser pasados por el fuego para poder eh, entonces tener la capacidad de poder llevar algo mayor. ¿Qué piensas tú, Barbarita, de eso? Así es, porque muchas veces nos sentimos cómodos en la situación o en el tiempo en que estamos. Y nos vamos acomodando. ¿Por qué? Porque no, nos comienza a acomodar la situación. Entonces, es como estar aquí, es decir, me siento cómodo y empiezo y nos quedamos aquí. ¿Cuántas palabras se han sido soltadas sobre nuestra vida? Y como nos enseñaba papá, papá en sus prédicas, hay mucha enseñanza, dice muchas veces Dios, o el pastor Pablo también en el podcast, dijo, palabras poderosas que vienen profetas, han venido gente aquí al ministerio y te ha soltado palabras. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces en la comodidad nos quedamos así, esperando. Nos quedamos esperando, pero no accionamos. No accionamos esa palabra y pasa el tiempo y pasan los años porque es lo único que no podemos detener el tiempo, y decimos, y bueno, ¿y cuándo se cumple mi palabra? Señor, si tú lo dijiste, lo vas a hacer, pero Dios está ahí y dice, y bueno, ¿y tú qué haces? Si también va de nosotros, esto va tomado, va ligado, o sea, Dios va a obrar si yo me muevo, porque si yo no acciono, sí, o sea, el manto de José no le quedó a nadie más, era de él, pero él tuvo que ser procesado para conseguir todo lo que tuvo. Y también así él también fue moldeando y fue su carácter fue moldeado, su vida fue moldeada, a través de eso él consiguió la bendición después de ser
el gobernador de Egipto, pero él no se quedó quieto, él buscó, él fue obediente a pesar del proceso que vivió, pero nosotros a veces estamos en el proceso y seguimos cómodos porque vemos que nada funciona, todo lo que hacemos no nos funciona, o literalmente decimos, estoy en el proceso, y sé que los demás oran por mí y me quedo igual, po. Claro, como hay tanta gente que le dice a Hay- uno, ore por mí, ore por mi matrimonio, ore por mis hijos, y uno dice, pero nadie va a orar como usted por su esposo. Exactamente. Yo no voy a orar por su esposo Sí, como oraría usted. hay mucha gente que está constantemente diciéndote, por favor, ore por mí, ministro, líder, por favor, ore por mí, pero ¿y tú cuándo comienzas a activarte? ¿Cuándo comienzas a orar? Entonces, también uno tiene que poner de su parte, tiene que comenzar a activarse, a hartarte, como papá nos ha enseñado, la situación te tiene que hartar para comenzar a cambiar tu mente, a cambiar tu mentalidad. Como papá nos enseña siempre, tu mente es el área donde están las peores batallas. Sí. Entonces, cuál importante nos enseñaba de colocarnos el yelmo de la salvación, de proteger tu mente, porque ahí es donde el enemigo más duro te da, más duro porque Sobre pone todo en la prueba, pensamiento, claro. que estáis solo, que te Claro, y dejaron trae solo, pensamiento, que te dejaron que solo, Dios que no está nadie hay. contigo, Dios no te escucha. Exacto. Lo importante es que si está en el proceso, en la prueba, no desesperarse, porque así como decía Barbarita, José siguió moviéndose porque la Biblia dice que Dios aún en la cárcel estaba con él. eh, Elías, aún en la cueva, Dios estaba con él y fue a decirle a través de un ángel, levántate porque te falta, te queda camino, hay algo más para ti. Entonces, los que están pasando el proceso, déjeme decirle que hay algo más para ustedes. O sea, no está solo de partida, hay una iglesia, hay una cobertura que está orando por usted, que estamos orando por la gente de la iglesia, por la gente que va a llegar y entonces no está solo, Dios está con usted, aunque usted esté en el proceso que esté viviendo. Entonces lo que parece un retroceso en sí es una preparación para algo mayor, para algo más. Y bien importante también, Barbarita, lo que tú me decías de que te apareció ese trabajo y tú no le preguntaste, papá, ¿qué piensa? Porque mucha gente a veces dice, no, es que para no molestar a los papás. No, es que para no molestar a los papás no dije nada. No, es que para no molestar. Pero después vienen, en vez de haber venido primero con un problema pequeñito que era solucionable, después llegan acá con un tremendo problema que casi no tiene solución. ¿Por qué? Por no querer molestar. Y nosotros tenemos una respuesta con papá. Siempre decimos, pero si usted me molesta, yo trabajo. Ese es mi trabajo, que usted me moleste y que yo pueda orientarlo, tener un consejo. Entonces, es importante que antes de tomar decisiones oremos al Señor primero, pidamos la confirmación, le preguntemos al hombre, la mujer de Dios, si vamos por el camino correcto antes que lleguemos cuando ya no hay solución en alguna área, en algún problema, ¿cierto? Entonces, la prueba, cuando pasamos por la prueba, eso nos ayuda porque nos cambia el corazón y nos hace mejores personas. Yo creo que nos hace mejores papás, nos hace mejores esposos, nos hace mejores, si somos probados financieramente, después somos mejores administradores. Amén. Porque nosotros de cada proceso tenemos que aprender algo. No va a venir el proceso por tenernos ahí machucados. Lo otro que le quiero enseñar, que una vez lo aprendí, y eso lo quedó para mí guardado en mi corazón para siempre. O sea, hay gente, cristianos, que usted se va a encontrar que va a decirle siempre que están mal. ¿Cómo está? Ahí estamos. A mí me pasa, yo saludo aquí a la gente, ahí vamos, ahí estamos. Entonces, siempre están mal, siempre están en el proceso, siempre están cantando esa canción que dice, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, pero allá arriba. Y una vez a mí me enseñaron, Barbarita, hace muchos años atrás, mi primer pastor y me dijo, mira, el proceso no es para siempre.
En la vida del cristiano tiene que haber un 90% de bendición y un 10% de prueba. No podemos estar al revés. No podemos estar 90% de toda nuestra vida prueba tras prueba tras prueba. Entonces eso quiere decir que algo anda mal. Si algo está así en tu vida, analízate porque algo estás haciendo mal. Porque Dios nos tiene con vida para bendecirnos, para darnos vida en abundancia. Entonces, claro que vamos a pasar por el proceso, porque Dios va a sacar lo mejor de nosotros. Pero si no aprendemos la prueba, la vamos a volver a repetir. Amén. Entonces, tenemos que aprender la prueba para que nuestra vida sea el 90% de bendición, de victoria, de ver promesas de Dios cumplidas y el 10% donde vamos a ser probados, pero para algo mejor. Barbarita, ¿tienes algo que decir? Bueno, aquí estoy leyendo un comentario que pone papá y dice, aún hay algo más. Queda un largo camino de bendición. Amén. Amén. Así lo creo. Porque después del proceso, después de la tormenta, viene la calma, viene el sol, viene ese pacto que Dios siempre ha puesto, que es el arco iris, y que viene la bendición. Vienen las bendiciones después porque Dios no te va a procesar o no te va a hacer pasar por algo sin después darte su favor, sin darte retribuir. Claro, amén. Retribuir nuestras vidas. El Señor siempre, siempre va a estar ahí. Y como leía recién un comentario que se me pasó, que era de la ministra Sandy, que decía que ellos pasaron un proceso muy fuerte con su esposo, que junto con ustedes pudieron salir adelante, pero nunca perdieron la fe. Y esa es la clave de todo proceso, la fe. Porque la palabra lo dice, la fe es la convicción de lo que se espera, ¿cómo? Perdón, se me fue. La fe. La convicción de lo que se espera, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Muchas veces, lo primero que el enemigo en tu proceso va a pagar es tu fe. ¿Por qué? Porque la fe es la clave, porque tú no estás viendo nada, pero es la certeza de que yo algo mayor voy a conseguir, porque no estoy viendo nada en el proceso, porque veo todo negro, veo todo oscuro, veo malo. Que nada me funciona, todo es malo, que no tengo ganas, no tengo ánimos de nada, porque eso es lo que hace el proceso, sí. Te detiene, no te lleva más allá. Pero es la fe la que te acciona a poder dar ese paso, de poder avanzar, de poder decir, sé que este no es mi fin. Cuando estaba en la cama del hospital, yo sinceramente muchas veces le dije al Señor y utilicé las mismas palabras que utilizó Jesús, que le decía, Señor, pasa de mí esta copa, yo no quiero estar aquí, no quiero vivir esto. Pero si es tu voluntad para enseñarnos algo, heme aquí, ya no puedo hacer nada, es tu voluntad. Si tú quieres tenerme aquí y que yo pase todo este proceso junto a mi familia, tú tienes que darme la fortaleza para poder salir, sostener a mi hijo, sostener a mi esposo y sostener a toda mi familia, porque uno conlleva todo detrás. No es tan solo uno y su familia, porque están los papás, están los hermanos, están todos. Aquí en el ministerio están mis tíos, mis primos. En ese tiempo, Yanita, que la amo, que más que mi prima es una hermana más. Siempre la hemos considerado en mi casa como una hermana más. Entonces ella estuvo preocupada, me iba a visitar al hospital, me obligaba a comer muchas veces porque yo ni eso ni ánimo de comer tenía. Entonces, ¿cómo no estar agradecida de Dios, de todas las personas que estuvieron atentas, que estuvieron pendientes de mi estado, de ir a visitarme, de ustedes que me fueron a visitar, que muchas veces no había pase y ocupaban su pase de pastores para poder entrar? Entonces, ¿cómo no estar agradecida de Dios, de toda una familia, tanto natural como espiritual, que hay detrás
para poder levantarnos en estos momentos. Wow. En los momentos de tu prueba, de tu proceso, siempre hay alguien que te está levantando los brazos de una u otra forma. Eso es importante lo que dice Barbarita, porque hay un apoyo espiritual y hay un apoyo de nuestra familia. Y lo que decíamos también de que el proceso pone a prueba nuestra fe. Y el proceso no es solamente para nosotros, sino que lo pasa las personas que viven con nosotros. Entonces nosotros podemos ver en la familia de Noé, que tú te acordabas, y yo decía, claro, la familia de Noé, a lo mejor a Noé se le dio una palabra, pero toda la familia tuvo que estar con él, toda la familia vivió el diluvio, toda la familia vio la gente morir, toda la familia tuvo que tener un reinicio, pero ¿sabe qué vino después del diluvio? Una nueva temporada. Amén. Entonces, es nos va a ser tan fuerte el proceso para que vivamos una nueva temporada, porque algo importante, el proceso revela nuestro corazón. Entonces, si nuestro corazón está mal, si mi corazón no está amando a Dios como yo creo que le amo, el proceso me va a sacar. El proceso me va a hacer renegar. El proceso me va, porque una cosa es pensarlo. Exacto. Una cosa es pensar, Bárbara, Dios no está conmigo, Dios no me escucha, Dios no se olvidó de mí. Pero otra cosa es renegar y decirlo. Exacto. Entonces, si Dios en el proceso está probando nuestro corazón, si tu corazón no está bien, vas a renegar, va a fracasar, va a tener que repetir la prueba. ¿Por qué? Porque no está bien y está sacando lo mejor de ti el Señor, pero no está saliendo lo mejor de ti, sino que está saliendo lo peor, porque Dios, porque nuestro corazón no está bien. Entonces, cuando no nace lo mejor de nuestro corazón, entonces al final empezamos a buscar culpables, otros son culpables de lo que solamente yo debería llevar, empiezo a meter más gente, empiezo a enojarme con el líder, con el ministro, hay que no estuvo en el proceso, hay que debería ser otro, pero en realidad Dios está tratando nuestro corazón. Eso es lo que muchas veces no entendemos. ¿Cuántos conectados hay? Porque creo que ya estamos en la hora. Tenemos 30 personas. Mire, qué importante. Y hay un comentario de la hermana Valeria Figueroa que dice que un día pasó por un proceso con su hija donde estaba súper mal en el hospital. En ese momento quería tirar la toalla y su fe se estaba yendo. En ese momento recibió una llamada y le dicen, oremos. Es un proceso en el cual quieren que tu fe se vaya. Y ahí sentí que Dios jamás nos abandona, sino prueba la fe de nosotros. Y nuestro líder Luis Mendí le dice, nosotros nos miran feo y nos queremos ir de la iglesia. La ministra iba con su oxígeno y esperó con su fe la sanación y resistió la prueba. Wow, es que también eso es importante, Barbarita, porque muchas veces nosotros pasamos procesos que son pequeños y que para nosotros el mundo se nos va a terminar y no sé, lo vemos grande, lo vemos como con una lupa, pero en realidad uno mira alrededor y hay gente que vive procesos más grandes. Y en este caso fue Barbarita, o sea, leímos de repente por ahí, Dios a los mejores guerreros le da las mejores batallas, pero una cosa es estar ahí, vivirlo, y por eso tenemos la certeza de que Dios va a hacer algo grande en la vida de ustedes, Barbarita. Amén. Aquí dice Carmen Julia, Dios es bueno y nos lleva de la mano aunque creamos que estamos solos. Papá glorifica en nuestros procesos y así se ha glorificado en su vida ministra. Para testimonio, Dios la bendiga y le guarde. Wow. Amén. Sí, la verdad es que el fin de la prueba tiene que demostrar la fidelidad de Dios. Amén. ¿Cierto? De ver Dios estuvo ahí, Dios me sacó victoriosa, estoy con la cabeza levantada porque sé que Dios siempre estuvo conmigo en medio de ese proceso. Entonces, el fin de nuestra prueba tiene que mostrar la fidelidad de Dios. La Biblia dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que no nos preocupemos,
Así es. Porque Dios ya venció. Así es. Y nosotros tenemos que vivir confiados de que Dios ya venció. Y como decía usted, mamá, a veces nuestro corazón, cuando declaramos palabras en contra de Dios, renegamos contra el proceso, Dios nos hace vivir nuevamente el proceso para enseñarnos. Sinceramente, mamá, como familia no hemos renegado en nada, porque sinceramente no queremos volver a vivir este proceso. Así que estamos ahí, porque sinceramente es algo que yo no se lo doy a nadie, a nadie, porque nadie quiere vivir una enfermedad tan... Gracias a Dios para mí no fue así como tan terrible. No fue tan destructiva en mi cuerpo, porque realmente el cáncer en sí, la palabra cáncer, que te digan tienes cáncer, es como que te tiraran al vacío, porque claro, uno piensa y al tiro en la mente se te pasa muerte. Cáncer es muerte, pero hoy en día la ciencia, porque estamos tomados de la mano de Dios, pero también detrás hay uno tiene que someterse a la ciencia. ¿Someterse para qué? Para llevar un tratamiento, porque la fe está, pero también la fe muchas veces decae, sobre todo en el proceso. La fe decae, ¿por qué? Porque piensas al tiro y se te vienen los pensamientos de no voy a poder, esto va a ser más grande que yo. Entonces muchas veces nuestra fe decae, pero nunca dejamos de creer en Dios, en que sí iba a hacer algo. Pero el proceso en sí, de cada mes a mes, ir a las quimioterapias, te va destruyendo. La quimioterapia es un medicamento tan fuerte que destruye todo tu glóbulos blancos, glóbulos rojos, no respeta nada. Es un químico débil también. Muy débil, muy débil. Hay personas que el día que a mí me tocaba mi quimioterapia, yo veía personas que no podían caminar, que apenas le inyectaban el medicamento, era vómito, vómito, vómito. Entonces, gracias a Dios, yo no tuve vómitos, no tuve mayores consecuencias de que mi cuerpo se viera tan debilitado. Sí, hubieron semanas o días en que mi cuerpo sí me dolía, porque te duelen tus huesos, sobre todo las inyecciones para subirte las defensas. Esa inyección se va directamente a los huesos. El hueso absorbe ese medicamento, entonces como que te entierran agujas en el cuerpo. Eran los días en que yo estaba en cama, que eran 2 o 3 días, pero más allá nada, nada así terrible de decir, estuve destruida, bajé 30 kilos. Gracias a Dios, con suerte hasta el momento he bajado 6 kilos. 6 kilos, entonces no es así como de que esté mi cuerpo totalmente es porque mal. Estuvo también la mano de Dios contigo. Exacto. O sea, para darte la fuerza que tú necesitabas, fortaleza espiritual, fortaleza también del cuerpo, porque a veces cuando nosotros estamos en la prueba estamos débiles espiritualmente, pero yo sentía dolor espiritualmente y en el cuerpo también. Entonces, también de poner las personas correctas. Exacto. Abrir la puerta correcta en el tiempo correcto de encontrar una solución, porque hay tanta gente que espera y muere esperando. En cambio, por ejemplo, cuando uno tiene al Señor, yo creo que Dios va también, dice que con la prueba viene juntamente la salida. ¿Qué hora es? Son las 11:37. Llevamos 58 minutos transmitiendo. Bueno, ¿y qué te parece si continuamos mañana? Amén. Porque tengo tantas cosas que hablar. Yo tengo tantas cosas que hablar acerca del proceso todavía. Exacto. ¿Y qué les parece a ustedes si mañana se conectan y seguimos hablando acerca del proceso? ¿Ya? Tengo un aviso que pasar. El sábado, ¿cuántos conectados hay? 26. Bien, qué bueno.
Mire, el sábado va a tener la iglesia de Revival del pastor Pablo y la pastora Silvina un retiro de la visión. Eso creo que va a ser en la tarde, como a las 6, no sé, no estoy segura. Y todavía quedan cupos, entonces me dijo, mamá, ¿qué piensa usted? ¿A quién puedo invitar? Y yo le dije, no, no te preocupes, hoy día en el podcast voy a hacer una invitación para todos, aquel que quiera ir, por favor se inscribe, yo no sé cómo lo tiene que hacer, pero ahí le habla al pastor Pablo, se inscribe, vale 5,000 pesos. Esos 5,000 pesos es para que nosotros podamos ayudarle en la construcción del templo. ¿Por qué? Porque los hermanos de allá no son tantos, entonces que ofrenda, que ofrenda, que ofrenda, que hacen esto, que hacen esto otro. Entonces, también nosotros como Casa Central podemos apoyar. Son 5,000 pesos y va a estar el mentor Félix compartiendo una palabra, luego va a haber un break y luego cierro yo con una palabra también acerca de la visión, porque el tema es el retiro de la visión. Así que voy a llevar un tema de la visión, va a estar buenísimo, les invito para que usted pueda ir. Dice el pastor Pablo que hay como 23 cupos todavía, ¿cierto? 24. 24 cupos, así que si usted quiere ir, sea parte, apoye y sea bendecido, porque todo lo que damos, vamos a lo que yo siempre voy a cosechar. Y en el Señor no hay gasto, hay inversión. Amén. ¿Sí? Así que muchas veces vamos a comernos algo y gastamos 10,000 pesos, pero ahí usted va a alimentar su espíritu. Así que lo dejo cordialmente invitado. Ahí póngame quién va a ir para que si usted nos llama, el pastor Pablo le mande un mensaje, póngame ahí, mamá, yo voy a ir, yo voy a asistir eh, allá a O'Higgins de Pilay, porque queda bastante lejos. Así que ahí tenemos que organizarnos cómo nos vamos a ir, en qué auto vamos a ir, para que podamos llegar allá y ser de bendición para ellos que están construyendo el templo. El otro día vimos todo lo que han avanzado y gracias a Dios han avanzado harto. Así que si podemos colaborar un poquito, sería genial. Y mañana vamos a estar nuevamente con Barbarita hablando del proceso porque sale una cosa y otra. Así es. Ahora yo estaba pensando y decía, uy, sí, como la vasija de barro en la mano del alfarero y se me venían tantas cosas a la mente, pero lo vamos a dejar para mañana porque para que usted se acueste a dormir, acueste a los niños y mañana los pueda mandar al colegio. Así que, bueno, les amamos. Ya di el aviso, mañana lo voy a volver a dar. Y póngame ahí en los comentarios antes que se desconecte quién va a ir para que el pastor Pablo pueda hacer conexión con usted y puedan ver cómo lo pueden hacer para irse. Eso, les amamos. Barbarita, despídete de la gente. Bendiciones a todos, los esperamos mañana para que sigamos compartiendo aquí un poquito más acerca del proceso. Hagan sus comentarios, hagan preguntas, porque estamos para recibir enseñanza y poder bendecir a otras personas también que se conectan a través de estos podcasts. Amén. Amén. Y quiero mandarle también un besito a mi esposo que está ahí conectado y que puso un comentario que es totalmente cierto, que dice, léalo. Nosotros en medio del proceso siempre agradeciendo por cada enseñanza y cada vez que nos preguntaban de cómo estábamos, siempre decíamos que estábamos excelentes, porque vamos de la mano de Dios. Amén. Amén. Ese también ya lo vamos a dejar para mañana. La actitud que voy a tener en medio de la prueba. Amén. Bueno, les amo. Si está mi esposo también, le envío bendiciones. Le amo mucho, le extraño. Y sé que Dios les va a usar tremendamente en Colombia. Amén. Bendiciones. Bendiciones.